Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy el doctor Aarón. Vamos hoy a empezar nuestra semana. Bueno, ya es lunes otra vez y como siempre, pues trato yo de tener esta reunión contigo los lunes para hablar de alguno de los artículos que me parecieron que tuvieron pues más vistas en la página en Facebook. Y precisamente este fue uno de ellos, de que habla del trastorno límite de la personalidad. Algo que me llamó la atención del estudio, es que habla de estos cambios en el metabolismo cerebral que existe en la gente que tiene un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Para eso, pues quiero empezar hablando contigo de que, bueno, no es un diagnóstico fácil de hacer en el consultorio. Generalmente, para que nosotros podamos determinar que alguien padece un trastorno de personalidad limítrofe o borderline, pues tiene que llenar varios criterios. En el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales vienen los criterios así tal cual como para las demás tipos de patologías que revisamos y para los demás tipos de trastornos de personalidad que existen. Pero el trastorno límite pues es uno de los más importantes, ya que también es de los que producen una mayor disfunción en lo que son nuestros pacientes y en su comportamiento y en sus relaciones interpersonales. Así que vamos a hablar así muy breve del trastorno límite y platicamos al mismo tiempo del estudio si gustas. Se tienen que llenar varios criterios para poder decir que alguien tiene un trastorno limítrofe de la personalidad, pero generalmente pues los principales son los que te voy a mencionar a continuación. Permíteme para mencionártelos. Como ya te dije, pues es un patrón de comportamiento continuo, que tiene que ver con alteraciones en cuanto a la autoimagen y el manejo de los afectos, así también con impulsividad intensa y que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos de la vida. Generalmente pues se tienen que presentar 5 o más de los siguientes criterios diagnósticos que te voy a mencionar ahorita. El criterio número 1 pues es el esfuerzo desesperado para evitar el desamparo o el abandono real o imaginado. El criterio número 2 sería un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. El criterio número 3 sería la alteración de la identidad. Eso es una inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. El criterio 4 es impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas para el individuo. Por ejemplo, gastos innecesarios, sexo desmedido, drogas, conducción temeraria o atracones alimentarios. El criterio número 5 es un comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o conductas autolesivas. El criterio número 6 sería una inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Por ejemplo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. El criterio número 7 sería la sensación crónica de vacío. El criterio número 8, un enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Por ejemplo, exhibición frecuente de mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes. El criterio número 9 serían ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Para poder decir que alguien tiene un trastorno límite de la personalidad, pues tendría que llenar 5 o más de estos criterios
y considerar que existe este patrón general de inestabilidad de las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos, y como ya lo dije también, una notable impulsividad que comienza antes de la edad adulta, pero dentro de la posibilidad de diagnosticar a alguien con este trastorno, pues generalmente se espera que sean ya personas que cumplen su mayoría de edad. La situación con el trastorno límite de la personalidad es que la gente no suele venir a consultar hasta que no está ya muy problemada o hasta que la traen a la consulta para ser ayudada, porque obviamente al presentar este tipo de sintomatología son más propensos también a desarrollar trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, y muchas ocasiones pues son también traídos a la consulta debido a que presentaron una ideación suicida o comportamiento de riesgo o comportamiento suicida que hace que su familia o la gente llegada a ellos no los traigan a la consulta. Esta parte de los criterios, digo, te los mencioné así muy rápido, pero están bien descritos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en el DCM, para poder decir si alguien llena o no los criterios propios para decir que tiene un trastorno límite de la personalidad. No con un solo dato se puede hacer diagnóstico. Obviamente cualquiera de nosotros puede llegar a tener conductas limítrofes bajo la situación o el momento este, indicado, por decirlo así, pero precisamente no por tener un criterio de trastorno límite quiere decir que ya tienes un trastorno limítrofe. Hay muchas cosas que se tienen que evaluar en una persona para poder nosotros diagnosticar un trastorno de este tipo. Y bueno, ahora sí, hablando así en general de este trastorno, pues te menciono lo que hablaba aquí en el artículo, que como te digo está interesante, porque el doctor Brian Haas, que es el autor de esta investigación, nos menciona que en los resultados se mostraron que las personas con trastorno límite de la personalidad presentan una actividad reducida en regiones cerebrales que apoyan la empatía. Dice, esta activación reducida podría sugerir que las personas con más rasgos de trastorno límite de la personalidad, y obviamente aquí tendría que ser quienes tienen más criterios diagnósticos, tienen una mayor dificultad de entendimiento y o prediciendo cómo otros se sienten, al menos comparados con los individuos con menos rasgos de trastorno límite de la personalidad. Y a esto es a lo que me refería ahorita, con que no porque tengas alguno de los criterios que mencioné o que menciona el manual, quiere decir que tú tengas un trastorno límite. Digo, yo he recibido en mi consultorio gente que viene con ese diagnóstico porque algún psicólogo o algún colega psiquiatra por alguna situación que se presentó los catalogó o los diagnosticó así, pero cuando revisamos en muchas ocasiones no llenan los criterios propios de un trastorno límite. Y sin embargo, ya ellos mismos llegan diciéndote es que soy limítrofe, doctor. Pero, pues bueno, cada quien, de acuerdo a su experiencia y al trabajo que hace en el consultorio, pues sabrá si tiene los elementos para poder decirle a su paciente que tiene un trastorno de este tipo. Igual, y no es nada malo, si es que se cree o se tienen los elementos para decírselo al paciente, comentarle que tiene un diagnóstico de un tipo o tiene un trastorno de personalidad, porque nos ayuda a enfocarnos en el plan de trabajo y también saber más o menos cuáles son las áreas de conflicto sobre las que vamos a trabajar. El artículo que te comparto para mí me parece muy interesante e importante porque nos habla de ese componente biológico que existe en este tipo de trastorno de la personalidad y que, pues bueno, se muestra a través de estos estudios y que por otro lado nos ayuda en ocasiones a considerar
que hay medicamentos que nos pueden ayudar a modificar la evolución de un trastorno límite de la personalidad, que también hay estudios que hablan de eso. Digo, no te los he compartido, pero nosotros hemos hecho revisión de los mismos y por eso nos apoyamos en uno u otros pacientes con medicamentos que ayudan a controlar impulsos. También el trastorno límite de personalidad, al hacerte más propenso a desarrollar cambios en el estado de ánimo, pues nos hace manejar en una o en otra circunstancia medicamentos que regulan estado de ánimo, dígase antidepresivos o dígase ansiolíticos o dígase también el manejo de estabilizadores del afecto, como el litio, como el ácido valproico, como en algunas ocasiones la ascorbazepina, son algunas de las sales que nos pueden ayudar para regular la circunstancia biológica en trastornos de personalidad grave. Sin embargo, siempre debe ir de la mano con el manejo psicoterapéutico que esté indicado para tal o cual caso. Ahorita hay terapias muy enfocadas a manejar el trastorno límite de la personalidad, como la terapia cognitivo-conductual o la terapia dialéctico-conductual y la psicoterapia que nosotros manejamos, que es la psicoterapia de orientación analítica, precisamente para trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, digo, aquí lo importante es que identifiquemos los síntomas, que si existen los criterios para creer que se tiene eh, algún tipo de trastorno de personalidad, nos acerquemos a tratarnos y que tengamos pues las menores repercusiones posibles al manejar de forma inadecuada nuestros impulsos, nuestros afectos o nuestras relaciones interpersonales e inclusive no exponernos a que por este tipo de situación a nivel del manejo de los afectos y de la impulsividad, pues que tengamos, por decirlo así, la tendencia a conductas suicidas o la tendencia a querer estar manipulando a la gente que nos rodea o también al riesgo que existe de consumo de sustancias. Se cree que aproximadamente el 8 al 10% de los individuos diagnosticados con trastorno límite de la personalidad pueden llegar a cometer suicidio y eso pues tiene que ver con la circunstancia del manejo obviamente de los impulsos y del afecto. La tendencia suicida recurrente en muchas ocasiones pues suele ser la razón para que este tipo de pacientes acudan con nosotros a recibir ayuda. Obviamente hay que evaluar porque hay diferentes actos autodestructivos que frecuentemente se presentan en las personas con trastorno límite cuando se ven bajo emociones muy intensas de enojo o bajo la emoción que les despierta el sentir que pueden ser abandonados. Pero bueno, esto es por hablar algo del trastorno límite de la personalidad. Como te digo, es un tema muy interesante. Voy a seguir subiendo artículos de este tipo de trastorno de personalidad que nosotros vemos en la consulta. Si tú identificas que tienes alguno de estos criterios diagnósticos o si en el artículo algo de lo que mencionan ahí te parece que pudiera tener que ver con tu forma de ser o con tu forma de manejar las emociones o los impulsos, pues te encargaría que acudieras a evaluarte y a consultar si es necesario, porque puedes recibir ayuda y obviamente tener un mejor pronóstico en cuanto a tus relaciones interpersonales, inclusive en cuanto a tu actividad laboral o académica y poder desenvolverte pues con una mejor calidad de vida o con una mejor calidad de relaciones interpersonales. Pues bueno, hasta aquí voy a dejar mi participación de esta semana. Obviamente, como te digo, es un tema muy extenso. Si quieres, puedes dejar tus comentarios aquí en el artículo donde lo publicamos en Facebook. Lo puedes dejar igual en la página ahí de YouTube de Psiquiatría Integral o en la página de podcast y tratamos de hablar al respecto del tema y tratar de clarificar dudas. Obviamente, como te digo, el diagnóstico se hace en el consultorio, no es un diagnóstico de una sola sesión, no es un diagnóstico de un solo síntoma,
tenemos que evaluar diferentes áreas de la vida y del proceso del manejo de afectos y de relaciones interpersonales de nuestro paciente cuando lo estamos consultando para poder hacer un diagnóstico de este tipo. Sin embargo, aquí lo importante es tratarte y mejorar la calidad de vida, obviamente. Muy bien, pues hasta aquí dejo mi participación de esta semana. Te deseo que tengas un buen fin de año 2019 y que tengas un buen inicio de año 2020. Como en todos lados, pues se recomienda y recomendamos, si tomas no manejes. Trata de convivir con tu familia, disfruta de tus relaciones familiares, disfruta de tu relación de pareja, de la relación con tus hijos y que pases un muy buen fin de año 2019 y que pues espero verte aquí el próximo lunes para seguir comentando al respecto de salud mental. Que tengas muy buen inicio de semana, buen fin de año y nos vemos la próxima semana aquí el lunes. Que estés muy bien. Buenas noches. Bye bye. I will read you love poems. Hope that you get kindness. Then I'll play something really slow and ask you to dance with me, even stay with me.